Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La vida privada de Özkan Deniz, un nombre querido de la música y las pantallas turcas, vuelve a estar en la agenda esta vez con las declaraciones de su madre Kadriye Deniz. La tensión familiar, que ha estado circulando en susurros en los vestíbulos de las revistas durante mucho tiempo con la frialdad entre ella y su hijo, salió a la superficie claramente cuando Kadriye Deniz rompió su silencio. La madre del famoso artista llamó la atención con sus llamativas declaraciones tanto sobre su hijo Özkan Deniz como sobre su nuera Samar Dadgar. Hablando sobre las primeras etapas de la relación de Özkan Deniz y Samar Dadgar, Kadriye Deniz declaró que la pareja estaba bastante distante al principio. Especialmente Deniz, quien compartió un recuerdo de ese periodo, declaró que su nuera Samar fue bienvenida como una extraña en la familia. Créeme, Özkan ni siquiera estaba mirando la cara de tu hija. La niña está sentada así, Özkan está sentado así, subrayó el desacoplamiento entre ellos. Kadriye Deniz, quien reveló lo desconocido sobre el matrimonio de su hijo con sus historias, dijo, tampoco fuimos muy sinceros. Incluso los que vinieron a nosotros, los invitados de Özkan, los que vieron a Samar, preguntaron si ella era la nueva asistente de la casa, causó sorpresa al agregar sus expresiones. Kadriye Deniz, quien llamó la atención con sus explicaciones, tocó no solo la relación de la pareja, sino también su posición en la familia. Especialmente lo que dijo sobre que se lo llevaron de casa causó un gran eco. Soy madre. Son mis cachorros. Estuve allí para ellos en los peores momentos. Puede haber amor, puede haber matrimonio. Pero no pueden hacerme estas cosas. No podrían haberme echado de la casa así, expresó claramente su resentimiento con las palabras. Si bien estas declaraciones revelaron detalles inauditos sobre la vida privada de Özkan Deniz y Samar Dadgar, también causaron un gran eco en la opinión pública. En particular, los usuarios de las redes sociales se dividen en dos. Mientras que una sección considera justificados los sentimientos de Kadriye Deniz, la otra sección argumenta que está mal trasladar los problemas internos al público de esta manera. Por otro lado, aún no ha habido respuesta del frente de Özkan Deniz. Se espera ansiosamente cómo reaccionará el famoso artista, que ha mantenido su silencio, ante esta salida. Deniz, que a menudo ha estado en la agenda de los tabloides con sus problemas familiares antes, no tiene claro por ahora cómo evolucionará su relación con su madre después de estas declaraciones. Esta tensión entre madre e hijo es de un tipo que rara vez se ve en la revista turca Gold. Las declaraciones sinceras pero duras de Kadriye Deniz no solo traen a la agenda el resentimiento de una madre por su hijo, sino también preguntas sobre la estructura familiar tradicional de la sociedad. La frialdad entre él y su novia Samar Dadgar, el sentimiento de pertenencia a la familia y las distancias experimentadas dibujan una imagen importante de las relaciones familiares modernas. Estas emotivas e impactantes declaraciones de Kadriye Deniz han reactivado no solo un resentimiento doméstico, sino también la curiosidad y las expectativas de la sociedad hacia las familias famosas. Según las palabras de Deniz, parece que lo sucedido no es solo un conflicto generacional o una disputa novia-suegra, sino que se basa en un sentido de pertenencia y exclusión mucho más profundo. En particular, estuve con ellos en sus peores momentos. Ahora no estoy en nada. Las palabras fueron interpretadas como una poderosa expresión de un antiguo reproche materno. Esta salida también volvió a poner en la agenda algunas de las entrevistas que Özkan Deniz ha dado en el pasado. Es motivo de gran curiosidad cómo el artista, que antes era conocido por sus engaños sobre la estructura familiar y su cariño por su madre, interpretará esta distancia entre él y su madre en el momento en que llegue. Especialmente el uso de una expresión bastante dura como no podrían haberme echado de la casa así indica que los eventos dentro de la casa pueden ser mucho más complicados de lo que parecen. El frente Samar Dadgar, por su parte, continúa su silencio ante estas declaraciones. El joven diseñador de moda de ascendencia iraní no ha hecho muchas declaraciones sobre la relación que tiene Özkan Deniz con su familia hasta el momento. Sin embargo, la postura de Dadgar comenzó a discutirse en las redes sociales, especialmente después de las palabras de la madre Kadriye Deniz pensaron que ayudaría. Algunos argumentan que la joven pudo haber sido una extraña para la familia al principio porque provenía de una cultura diferente,
mientras que otros sugieren que esta frialdad es una postura de distanciamiento consciente. La vida privada de Özcan Deniz sigue estando en lo más alto de la agenda de la revista durante mucho tiempo. El artista, quien también ha sido foco de discusiones de vez en cuando durante el proceso de criar a su hijo Nour de su primer matrimonio, ahora está nuevamente en la agenda con los problemas que está experimentando con su familia. Especialmente después de estas recientes declaraciones, si tanto el artista como su esposa Samar Dadgar darán una respuesta está en el foco de todos. Todos estos desarrollos han devuelto a la agenda el tema de las celebridades y sus familias, que se encuentra con frecuencia en el mundo de las revistas. Lazos familiares que a veces se ven aplastados bajo el peso de la fama, relaciones que a veces se ven socavadas por el esfuerzo por proteger la vida privada de las cámaras. Las declaraciones de Kadriye Deniz revelaron no solo el anhelo de una madre por su hijo, sino también las fracturas invisibles que dejan atrás las vidas que tiene por delante. Ahora todos tienen la misma pregunta en mente: ¿cuánto durará este silencio? ¿Qué responderá Mar Özcan a estas palabras de su madre? Y lo más importante, ¿podrán repararse nuevamente estos lazos familiares heridos? Con el tiempo, surgirán las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, lo único que ya es seguro, con estas declaraciones, Özcan Deniz y su familia seguirán siendo uno de los titulares más comentados en el mundo de las revistas. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.